Vamos a continuar con la exposición de Sergio Abarca. Sergio es investigador del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria INTA de Costa Rica. Es Magister Science en Producción Animal Tropical y Recursos Naturales. Sergio se capacitó en Ecología de Pasturas en la Universidad de Wageningen y en medición de metano de la fermentación entérica en la misma universidad, en la Universidad de Washington, perdón. Es exdirector del Servicio Fitosanitario del Estado y la Dirección de Salud Animal, hoy SENASA, del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica. Bueno, Sergio, bienvenido al foro y adelante. Bueno, muchas gracias, Michael. Y yo voy a referirme un poco al tema de lo que hemos hecho nosotros para complementar todo lo que se ha dicho. Yo creo que si hubiéramos puesto de acuerdo, hubiera salido menos bueno de lo que está saliendo. Pero de lo que nosotros lo que hacemos es medir objetivamente, sí, y quitar el tema, el sesgo de la pasión y ver solo los números fríos de que si la cosa va mejorando o no va mejorando, o si lo que se está diciendo que está pasando es cierto o no es cierto. Lo que hemos venido haciendo en estos años es tomando las ideas de la regeneración del pastoreo Guasán y ponerlas en ensayos, vamos a hablar un poco de esos, y ver qué sucede, ¿verdad? Y después tratar de implementarlos en el Nama Ganadería. Eh, por eso ustedes van a ver información de años atrás y otra actual. No nos vamos a referir mucho al tema de la biodiversidad ni de las cercas vivas por falta de tiempo, no porque no tengamos datos, pero es básicamente por falta de tiempo. Y nos vamos a referir más al tema de los gases de efecto invernadero, que es un tema pues coyuntural en este momento y más en el mes de noviembre pasada la COP26. Y vamos a dividir la presentación en dos grandes partes. La primera es un tema de, como bien lo dijo Pablo, del tema de cómo se ve en el mundo la situación de la ganadería y por qué estamos siendo criticados un poco de las acciones que debemos de tener en cuenta. La gente estamos a favor de la ganadería regenerativa y después un poco de los avances. Entonces, bueno, aquí el tema para iniciar es en el tema de por qué se habla tanto del tema del metano de la ganadería. Pues al final, todo el tema de la ganadería, de la emisión, es por la emisión de metano, pero cuando hacemos un análisis de los países que consumen más CO2 fósil, vemos que ninguno de los países ganaderos está como entre los que en el per cápita de CO2 de algunos estados, de los principales estados del mundo más altos, de los que están más arriba de 18 toneladas por persona por año, está. Ninguna de esos países que están ahí tiene ganadería. Todos son islas o desiertos y rocas, de acuerdo a mi parecer. Y todos tienen su base económica en el petróleo o en el turismo sintético, que es diferente al turismo natural. Y también todos los países, por ejemplo, yo solo tomé en cuenta los países de la región centroamericana, que tenemos ganadería como una actividad importante de la economía, y de la sociedad rural, tenemos emisiones per cápita extremadamente bajas, menos de 2 toneladas por persona, y estamos en el resto del mundo, del 20% del resto del mundo, de casi 150 países, que apenas consumimos emitimos el 20% del CO2 que está afectando todo el clima mundial. Entonces, esto es importante conocerlo porque a veces no tenemos estos datos y nos toca defender
las actividades nuestras y no conocemos las realidades y nos dejamos llevar mucho por la masificación. Yo creo que Pablo habló excelentemente bien de este tema y pues lo vamos a dejar por ahí. Para ver por qué el metano, por qué tanto, por qué al final hubo una resolución sobre el metano en la COP 26. Bueno, yo lo explico de esta forma. Realmente ya el mundo sabe que no podemos llegar a más de 20.000 millones de toneladas emitidas al año 2050 para que no cambie tanto el tema del clima. Y bueno, ahora estamos en 50.000 millones y entonces hay que bajarlo a 20.000. Ese es el presupuesto que tenemos eh, para todos los conjuntos, para el conjunto planetario de acciones que conforman la economía. Entonces, la propuesta de Greenpeace, que es la que ha llegado más alta en los términos de la consensuación internacional, es pues que si lo hacemos así, pasaría esta cosa. La única que se puede reducir son los otros sectores, porque nadie va a sacrificar la alimentación y la deforestación se puede lograr. En la COP26, pues, bueno, estos que hablan de eso es porque se le da un potencial de calentamiento global al metano de 21 veces más que el CO2, entonces no es que se piensa que eliminando el metano de las vacas se va a enfriar el mundo, no, lo que se piensa es que si yo elimino 1 kilo de metano de las vacas, tengo chance de emitir 20 kilos en otro lado, en una fábrica, ¿verdad? Entonces es en esa símil, es lo que está pasando. Bueno, ahora en la COP recién pasada, pues se llegó como a un intermedio. Esto no quiere decir que el año entrante no se retome y en los siguientes años también, que es la eliminación de la deforestación, que parece bastante coherente y buena. Ya Michael se refirió a eso. Y también algo que sí nos afecta, que es muchos países se comprometieron a la reducción del 30% del metano. El metano en los países no petroleros, como los nuestros, viene mucho de la agricultura y mucho de la ganadería. Entonces, si los países como el nuestro, que se comprometió a este tema, pues esa reducción será sobre el sector agropecuario. Pero la mayoría de los países que tienen petróleo u otros, o gas, pues será de otros. Pero ahí vamos a verlo. Adicionalmente, pues se dice que tenemos que llegar bueno, a la deforestación cero, sembrar más árboles y la recarbonización del suelo, que ya también se ha venido hablando de ese tema. Eso es más o menos como vemos y es el panorama en el que nos estamos moviendo todo el planeta y ahí están inmersos los ganaderos directamente. Claro, los ganaderos no fueron en 700 jets privados a Glasgow. Para entrar más a fondo en el tema de lo que es el ciclo de los gases de efecto invernadero en las fincas ganaderas, principalmente del neotrópico, de la parte 13 grados latitud norte o 13 grados latitud sur del Ecuador, que es donde se presenta como esta lámina, es típico de esta lámina que estoy presentando, pues tenemos esto. Realmente lo que tenemos en las fincas son ciclos de estos gases, pero son ciclos biogeoquímicos cortos. Y he puesto eso en amarillo para recordar que son ciclos biogeoquímicos. Y el otro tema que he puesto en verde es que son de origen biogénico, o sea, aunque se repite bio 2 veces, lo dice al propio por el sentido de que vienen de la vida, ¿verdad? Están en un ciclo. Un rato están en la atmósfera y otro rato están en algún almacén viviente de la finca, en un árbol, en el suelo, en las vacas, en las bacterias, en la fauna y en el resto de la flora que compone el predio. Entonces, eso es un ciclo, ¿verdad? En esto, de estos 3 gases, hay que estar aclarando, porque esto es algo que es como donde está la batalla actual sobre el metano biogénico. Por ejemplo, en el caso de los neozelandeses y los australianos, que van muy adelante en este tema, es que de estos 3 gases, que son los principales que se emiten en la ganadería, hay 2 de vida larga, 2 que duran el CO2 más de 100 años en la atmósfera, calentando como el primer día de emitido,
y el óxido nitroso que dura alrededor de 83 años en la atmósfera, casi 100, ¿verdad? Calentando 310 veces más que una molécula de CO2, también como el primer día. Pero el metano, que se le puso un calentamiento global a un horizonte de 100 años que no tiene, porque dura solo 12 años en la atmósfera como máximo, se le puso un calentamiento de 21. Eso sería como que decir el metano, como calienta tanto en los primeros 5 años, pues es como un crédito. Yo saco el crédito en emisión y lo pago en 100 años. O sea, eso en la realidad no existe. Bueno, pero así quedó y así es la norma internacional, pero es muy importante hacer esta aclaración. En relación al metano, ¿por qué le estoy dando tanta fuerza al metano? Porque es el 95% de las emisiones, por lo menos en Costa Rica, de todas las explotaciones ganaderas. Es muy fácil, han habido muchos videos muy buenos, pero esta es una forma gráfica también de verlo. Y mientras que el CO2 fósil, que es el que tiene calentando el planeta y el que no se quiere dejar de producir y se prefiere reducir el metano biogénico, se acumula indefinidamente por en la atmósfera por más de 100 años. El metano biogénico pues tiene solo una duración de 12 a 10 años en la atmósfera y está en un ciclo natural. Un rato estará en la atmósfera, pero otro rato estará haciendo ese carbono, se estará haciendo parte de la fotosíntesis del pasto. Y aquí entramos a otro tema, a que solo se da en la ganadería en pastoreo, ¿verdad? Ese es el otro tema. Este ciclo se da muy bien en la ganadería en pastoreo. Y es un ciclo corto y es de 21 años. Entonces ahora lo que se está recomendando es decir, bueno, no vamos a ir en contra de la normativa, pues multipliquemos las 5 toneladas de metano que emiten las fincas de Costa Rica por 21, ya se vuelven casi 100, pero también reflejemos que son solo 5 toneladas de metano. Y más o menos vamos en eso. Seguimos con el metano, porque ese es un tema de cultura general para los ganaderos. Y como bien dijo Michael, pues en esto hay que capacitarse un poco. Sí, el inventario nacional, mundial de bovinos pues es bastante estable, para alrededor de 1.000 millones de vacas, una vaca por cada 8 personas, y más bien viene con una tendencia de disminución. Entonces, ¿por qué el metano del mundo está aumentando? Si las vacas, si el metano es estable, si el abuelo mío o el bisabuelo o mi padre fue el que taló el bosque y ya hizo la concentración de metano, porque yo sigo teniendo una emisión parecida a la de él, y ya el metano como es de corta duración, pues ya el metano se estabilizó. ¿Por qué sigue creciendo? Bueno, sigue creciendo porque hay fugas, porque el metano no es como el de los carros. Los inventarios de gases de efecto invernadero en los países están mal hechos, principalmente de los petroleros y principalmente de los que están en fracking. Es el uso de presión para sacar los gases, el gas butano principalmente, pero cuando se presiona en la profundidad del suelo, pues salen todos los gases, incluso el metano. Bueno, y eso es algo que está pasando, pero pero eso no se pone en en los inventarios de gases de efecto invernadero. ¿Cuánto del fracking se está yendo en forma de metano? Porque no se mide y nadie mide. Tampoco en muchos no sirve medir. Entonces, también aquí hay algunos errores de concepto. Y lo último que voy a hablar de este tema es que el metano, pues también se puede asignar, se puede buscar una forma de la firma atómica que tiene. Y bueno, el metano, producto del crecimiento de los pastos con rutas fotosintéticas C4, como los nuestros, como los del trópico, tienen una discriminación al carbono 13 mucho menor que los de clima templado. Y la Organización Meteorológica Mundial dice que hay un empobrecimiento del metano de la atmósfera que está calentando el planeta en carbono 13, o sea, que no está viniendo de la ganadería
del trópico, donde está la mitad de los animales del mundo, de los bovinos. Entonces ahí hay otro elemento por lo cual no puede ser. Ahora sí, lo que sucede es que en su comentario dice que las causas del aumento del metano está la ganadería y suponen que la ganadería de plantas C4, como los pastos que conocemos nosotros, emite metano de otra asignatura diferente. Bueno, eso es otro elemento, es un poco complicado, pero bueno, lo que les puedo decir es que los pastos de nosotros andan en estas cifras de menos 24 y menos 16% de discriminación de carbono 13 y el metano de la atmósfera que está calentando el planeta anda muy largo de ahí. Eso es el otro elemento. Bueno, ya para entrar en materia, el otro tema que estamos viendo es que nos vamos a situar en el nivel de finca, en el nivel de la finca como un sistema muy bien. Yo creo que las dos charlas anteriores van en ese sentido y yo también voy en ese sentido. Y eso generó también, por lo menos en el caso nuestro, toda una polémica de por qué hacíamos investigación así y no como tradicionalmente se hace. La investigación tradicional es que hay que hacer un diseño experimental para tener 3 o 4 tratamientos repetidos 2 o 3 veces en algún arreglo de diseños experimentales para probar cuál es el tratamiento mejor. De un pasto, de un herbicida, de un concentrado, de un plaguicida con respecto a otros. En estos sistemas, no. Entonces hay que echar mano a otra metodología. Nosotros echamos mano a la metodología del enfoque de sistemas y a la metodología de los rendimientos decrecientes o crecientes de los diseños de superficie de respuesta. Eso es complicado, pero no importa. Eso solo voy a mencionar y nos permite hacer estas cosas. Entonces ya nos permite tener los componentes dentro de una finca. Y hace 20 años o 30 años, en los años 70 o 80, cuando estas metodologías empezaron a propagarse, que después se quedaron por ahí y hay que retomarlas, no había nada de esto. Aquí había fertilizante, concentrado, combustible, poste muerto. Ahora esto cambia y aquí habían salidas, había solo dinero, ¿verdad? Leche, carne. Ahora hay otros. Y no había nada de estas salidas de gases de efecto invernadero, ni había nada del reciclaje de estos gases. Bueno, esto hace que cambie un poco el estudio de estos asuntos y que se vuelvan un poco más complejos y que se ocupe muchos datos para que sean creíbles. Entonces, nosotros estudiamos pues, la producción sostenible de un sistema en ciclos de energía, de gas, agua y reciclaje de nutrientes, básicamente, en relación al clima y a las diferentes decisiones que antes no se ponían, las decisiones donde están cómo la gente piensa, que muy bien lo que dijo el compañero anterior, de poner a la gente a pensar cómo la gente piensa. Ese es el principal insumo, antes no existía, para hacer la mezcla de todo esto y que esto funcione. Bueno, para entrar en materia, cuando usamos, esto es en un sistema con enfoque Wassan. ¿Por qué? Porque es lo que primero vimos, principalmente Michael fue muy influyente en el caso de Costa Rica en este tema. Hicimos un ensayo, es un ensayo grande con animales en pastoreo de la raza Brahman en pasto caimán, que es un híbrido braquiaria para nosotros. Y resulta que este ensayo fue extremadamente largo, duró casi 2 años, y obtuvimos que en este sistema de pastoreo los animales producían un 34% menos de la emisión de metano, de fermentación entérica, que lo que decía IPCC, y ahora ya lo reformamos al 2019 también, sigue siendo igual. En ese año, era para el 2006, ahora ya está para el 2019, es 34% menos de metano de lo que nos obligan a poner en el Inventario Nacional de Gases. Y eso es más que lo que la COP dice que hay que reducir de metano por los países que se comprometieron a eso. También en vacas de leche hicimos lo mismo, es hasta
cuando usamos el máximo de IPCC 27, cuando usamos aquí sí está el 2006, que es los anteriores factores. Y bueno, ahí vemos que también, que es mucho menos, incluso lo que tenemos es menos que el mínimo que nos permite poner en los inventarios. Y bueno, eso es algo de lo que estamos viendo actualmente. Yo traí aquí, voy a ver si lo habilito, un pequeño video de ese ensayo que fue mucho más largo, fue un ensayo de casi 3 años, con este tipo de animales y en Pasto Mombasa. ¿Por qué queríamos ver este tipo de animal? Porque notamos otros elementos que era que tenemos que tener animales con habilidad para el pastoreo de las gramíneas que nosotros tenemos. Y aquí esta vaquita, no está roja, pero ahí vamos a ver algunas jersey. Esta jersey, producían igual que las otras. Teníamos 3 grupos raciales: jersey puro, Sahiwal Holstein y Sahiwal Jersey Holstein. Y resulta que pues esta jersey, si como decíamos ahí coloquialmente los que estábamos conduciendo el ensayo, si no les dan concentrado, no dan leche, dan lástima. Y bueno, ¿por qué siempre las razas con más vigor híbrido o con sangre cebuina en este caso, consumieron más pasto de que están viendo, y cuando estuvieron secas que no se suplementaban, las vacas Jersey redujeron su condición corporal y consumieron mucho menos pasto, fuertemente, significativamente menos. Y eso pues es algo nuevo, porque entonces también nos indujo a pensar que ese es otro elemento. Bueno, también hemos visto que en los ensayos de pastoreo, de pasto, de introducción de especies tropicales a la región nuestra, hemos visto que siempre nos vamos por los rendimientos de materia seca. Y lo que hemos visto en los ensayos que hemos hecho es que el pasto no creció igual durante todo el año, y tampoco los animales ganaron más peso cuando hubo más oferta de pasto. Entonces, ahí hay otro elemento. Antes solo buscábamos que hubiera más oferta de pasto. Ahora es un manejo para que los animales también se puedan comer esa oferta y que se la puedan comer siempre, no en periodos. Y vimos que también hay una gran influencia del clima sobre el animal para que se coma esa oferta. Ese es otro elemento que tenemos que acondicionar, y ya Michael también lo mencionó. Tenemos que mejorar el bienestar de los animales en la pastura para que esto pues suceda. Hay un tema que está relacionado pasando a otro gas, con el óxido nitroso. Todo lo anterior era más sobre metano. Pues resulta que las mediciones que hemos hecho las hemos detenido. Bueno, porque hemos tenido pues datos como contradictorios con respecto a lo que la literatura mundial indica. Que bueno, cuando se destruye el bosque y se hacen pasturas bien manejadas, hay emisión de óxido nitroso. El óxido nitroso pesa mucho en los inventarios nuestros porque es 310 veces más calorífico que el CO2, como ya vimos. Pues resulta que el mayor emisor que hemos observado en este momento, en relación con pasturas manejadas con algún sistema de pastoreo, una era con pastoreo en Fuequehuasán, en Guapiles, otra era con pastoreo rotacional a tiempo fijo en Cati. Y lo que hemos visto es que siempre el bosque tropical, pues eso es el más emisor con respecto a la ganadería. Incluso en el caso de Cati, con ganadería lechera tropical con uso de fertilización nitrogenada. Entonces, este es un tema importante que ocupa más debate. Y no me voy a referir mucho, pero la caída que hemos observado en el óxido nitroso entre pasturas y bosques después de muchos años de deforestado es muy grande, es del 25 al 50%. Entonces, más bien aquí se podría pensar que cuando hacemos un buen manejo de pasturas, más bien vamos a tener otro tema importante, además del secuestro de carbono, que es la reducción de emisión de óxido nitroso.
Bueno, el secuestro de carbono que en suelos, que es donde hemos tenido un éxito igual que el que acaba de mencionar Pablo. Yo tomé el apunte porque me pareció muy importante. Cuando usamos sistemas racionales, en ese también usamos un sistema Wassan, tomamos hace muchos años un pasto totalmente degradado. Es más, buscamos eh, intencionalmente una parte extremadamente degradada, llena de plásticos incluso, porque había sido bananera, y de pedregoso, que no se podía hacer un buen preparación de suelo. Y lo fuimos, nada más le cambiamos la carpeta de pasto por algunos pastos mejorados y le dimos manejo racional Wassan. Y bueno, esto es los incrementos de carbono que hemos tenido en estos años en el suelo, como C, ¿verdad? Como esto habría que multiplicarlo por 367 para llevarlo a CO2 equivalente. Entonces ya haríamos que sería una montaña de carbono lo que tenemos. Y en el caso nuestro lo atribuimos a un cambio también de la especie de pasto con especies de pasto que tienen raíces más profusas. Además del reciclaje de la boñiga, que también la tenemos medida, y de la orina del animal y del aporte de la materia muerta o senescente de la parte aérea del pasto. Pero aquí solo me estoy refiriendo a lo que encontramos debajo del suelo. Entonces, esto es muy importante, hay que mantener ese dato de los 39. Este es cómo hemos ido evolucionando en ese tema. Es en el mismo ensayo, que es muy viejo. Como había que cambiar el esquema de investigación y muchos de los que tradicionalmente fueron a la universidad y llevaron un curso de diseños experimentales, pues, no tenían un esquema práctico de cómo se realizaría la investigación, pues tuvimos que trazarnos algunas metas nosotros, es un equipo, y bueno, gracias al apoyo también del Ministerio de Agricultura, que con ese impulso pues pudimos hacerlo y empezamos a ver temas como que cuáles eran los objetivos, cambiaron un poco, aumentar el carbono en el suelo, a ver si podíamos mejorar la retención de nitrógeno en el sistema. Michael habló un poco de eso ahora. Para nosotros es muy importante en el trópico, siempre va a estar deficitario, y no incrementar la densidad aparente como un sinónimo de que no hubiera compactación. Bueno, ¿cómo ha pasado eso en el tiempo? Lo voy a poner muy rápido. En los años, empezamos en el 2012, en el 2014, para cada una de los 3 temas que nos propusimos. Y bueno, en 2 lo hemos logrado, en el tema de que la compactación pues se ha reducido y el nitrógeno ha aumentado, como también bien lo dijo Michael en lo que indicó. Y pues todavía nos falta un poco, creemos que en carbono podemos mejorar aún más. Esto ya significa que solo por ese hecho, como bien lo dijo Pablo también, y ellos en otro clima, en Argentina, en otra latitud, con solo eso, esto va a ser carbono neutro y más, ¿verdad? Hemos visto algunos elementos de manejo. En Costa Rica los pucheros, los apartos son sumamente pequeños y bueno, ahí tenemos algún problema cuando son menores de 1000 metros, son muy pequeños, 1400 metros en este caso. Entonces tenemos problemas de que cuando estamos perdiendo pastura, ese más en pastura, en pucheros pequeños, vamos a tener que hacer, esta es la especie que queremos tener, esta es la especie invasora, y vemos que en potreros pequeños, el pasto que queremos tener, que en este caso es el caimán, se reduce con respecto a una parcela más grande, y que que es la especie invasora, pues en un potrero pequeño gana terreno más rápidamente que un potrero más grande, y lo atribuimos a estos dos elementos, a los sitios de cesteo y a los sitios de bebedero, que también están contemplados, como bien lo dijo Michael, en el tema del manejo de pastoreo Wassan. En el caso nuestro, la recomendación es poner los bebederos y hacerle más placentero a los callejones, los animales, para que puedan salir a beber agua y que se estén un poco allí en el callejón, con callejones anchos, cosa que no sucede aquí en Costa Rica, donde se usan callejones muy angostos. Bueno,
En el tema de árboles no lo voy a mencionar mucho, pero en 5 hectáreas de terreno que era el ensayo inicial, actualmente este ensayo es de 20 hectáreas. Es muy costoso mantenerlo. Empezamos con 16 árboles únicamente en ese mismo suelo que les comenté. Y bueno, hoy tenemos 417 árboles y pues tenemos tonelajes de materia seca de pasto excelentes. Y nunca ha sido un problema el tema de la cantidad de pasto que tenemos. Y bueno, ya con solo eso volvemos a hacer otra vez carbono neutro en este sistema. Aquí es un poco de dónde está, cuántos árboles tenemos en cada sitio, cómo están distribuidos y después aquí una relación entre la especie del árbol y el sitio donde mejor se ha acomodado el árbol. En los linderos, en cercas, en caminos, dentro de la pastura. Y bueno, eso será para una próxima eventualmente. Un poco, todo esto rediseña un poco más todo el tema de por qué Costa Rica tiene un 60% de cobertura boscosa. Ahora salió, yo lo voy a hacer con un 52, que creemos que es más realista. Y es principalmente porque tenemos una, unas pasturas que se toman como cobertura boscosa. Tenemos casi un 25% del área del país en pasturas que se consideran cobertura boscosa. Y bueno, y eso hace que desde un satélite pues se vea de esa forma, pero que en la realidad el sistema sea de pastura. Tampoco me voy a detener eso mucho para poder pasar rápidamente a otro tema que nos interesa, que es cómo hemos venido midiendo este cambio, que es un poco de la metodología que me pidieron que hablara. Bueno, este cambio es de cómo pasar de aquí a aquí. Y bueno, el tema de nosotros es medir si ese cambio se está dando. Entonces, para eso hemos tomado las fincas NAMA, que Jorge Seguro ayer seguro habló de la cantidad. No sé, todos los días cambia esta cantidad, pero cambia porque aumenta el número de fincas. No sé, ahora andamos tal vez en 1.400 o 1.500 fincas, pero de esas tomamos alrededor de un 13% sobre 1.400 más o menos que había en ese momento. Y que tenían ya registros confiables y además que tenían 2 mediciones consecutivas. Solo ese grupo de fincas de ahora en adelante vamos a hablar. Son las fincas que podemos comparar con ellas mismas. En ese caso, pues metano biogénico, lo que hemos visto es que pues aumentó levemente, pero que no es grandemente el aumento, ¿no? Seguimos pensando igual como hemos pensado que el metano es una cosa muy estable, que no crece, que no sabemos por qué en los inventarios de gases crece, si en estas muestras no crece. 5.98 toneladas de metano biogénico por año. Claro, eso hay que multiplicarlo por 21, entonces ya se hace una montaña de CO2 equivalente. Entonces no hay diferencias entre años. Esperamos que en el siguiente muestreo tengamos la misma para poder llegar a decirle a los del inventario, mire, tenemos 3 años de mediciones directas en finca y el metano no crece. Entonces, ¿cómo es que el metano crece en el inventario? El otro tema es que hay regiones que tienen diferentes actividades ganaderas, unas más lecheras, otras más de doble propósito, y eso hace diferencias. Y también hemos visto que mucho es por el suelo, tanto por el tipo de suelo como por el relieve del suelo, que es lo que una de las cosas que influye más en Costa Rica y en las diferentes actividades. Aquí voy a pasar mucho más rápido, óxido nitroso solo 4 kilos. Claro, hay que multiplicarlos por 310, se vuelve otra montaña de CO2 y principalmente es en el sector lechero donde tenemos ese problema. El CO2 fósil, bueno, tal vez por la pandemia todos hemos reducido el CO2 fósil, todas las fincas, todas las regiones, todos redujeron CO2 fósil, todo el mundo se movió menos y siguieron produciendo lo mismo. Eso es muy importante. Esto es en CO2 equivalente, entonces las cifras en CO2 equivalente no se mueven mucho por año. Hay regiones que sí fueron diferentes, pero en 3 regiones. Y bueno, tenemos como una estabilidad muy grande en esto de las emisiones que no se refleja otra vez en los inventarios que van en forma creciente. Y bueno, tenemos ahí los inventarios ya por gases y por CO2 equivalente y lo que podemos decir es que
Bueno, la lechería especializada más bien redujo sus emisiones en 5,2 en las mediciones, el doble propósito se mantuvo estable y la carne incrementó un 11%, la carne que es la que emite menos de todo y que es la más criticada también, pero aumentó porque, bien, como lo acaba de decir Pablo de nuevo y también Michael, porque aumentaron el número de animales, porque mejoraron su rentabilidad, porque hicieron un mejor uso del pastoreo. Y bueno, y algo importante, es la encuesta ganadera del Instituto de Estadísticas de Costa Rica dice que tenemos alrededor de un 18% de las fincas ganaderas con una cobertura boscosa, con cobertura boscosa. Y bueno, estas fincas con todos estos estabilidad que presentan en las emisiones tienen un 36% de cobertura boscosa. O sea, otra vez son carbono neutro. Resulta que algo que tenemos que aprender nosotros, yo me incluyo entre los ganaderos, es que tenemos una finca, tenemos un sistema, todo lo que está en los límites de ese sistema tiene diferentes coberturas. Michael lo dijo bien ahora: bosques, agricultura, pasturas, pasturas con más árboles y pasturas con menos árboles. Y esos constituyen las coberturas de la finca ganadera. Antes solo veíamos el pasto y solo veíamos el pasto que no tenía árboles. Entonces, y el resto se lo dejábamos a otros. Entonces lo tomaban los de ambiente y decía, mire, la cobertura boscosa que yo estoy favoreciendo, la que yo estoy incentivando. No, esa cobertura boscosa y ese carbono es del propietario del terreno que decidió dejar eso en cobertura boscosa. Entonces ahora las fincas ganaderas tienen diferentes coberturas boscosas, desde el bosque como ecosistema, que es muy diferente a la cobertura boscosa de una pastura con árboles, hasta la pastura que no tiene árboles y el área de cultivo. Entonces, esas son las coberturas boscosas dentro de los límites de operación de la finca ganadera. Y es algo importante porque este concepto no se tenía bien establecido. En coberturas boscosas, pues tenemos excelentes coberturas boscosas, ya vimos la lámina anterior, y bueno, es algo que vemos también, no crece mucho, crece un poquito, prácticamente nada, y tenemos diferentes coberturas boscosas, pero en todas las fincas y en todas las regiones hay coberturas boscosas. Las remociones de esas coberturas boscosas que nos interesan, bueno, son muy grandes, en este caso son 202 fincas analizadas, son muchos datos, porque cada finca produce como 10 o 15 datos, y no se observan diferencias en remociones de carbono, tampoco en áreas de cobertura boscosa. Eso quiere decir que no hay deforestación. La actividad de leche, las remociones del bosque tienden a ser menores porque las áreas de bosque son mucho menores. Y pues eso es muy importante, no hay deforestación por esta causa. La cantidad de árboles dentro de pastura, que es diferente al ecosistema de bosque, pero que sigue siendo cobertura boscosa. Este es otro elemento que hay que ir internalizando los ganaderos. Tenemos coberturas boscosas con diferentes ecosistemas. El ecosistema bosque es una cobertura boscosa natural, pero el ecosistema pastura es otra cobertura boscosa manejada para pastoreo. Y bueno, lo mismo, ahí vemos que ahí sí hay variación. Bueno, tenemos variaciones de varios tipos, aquí hay que ser claros. Tenemos variaciones de varianza, que eso significa problemas de muestreo, y también tenemos reducciones, porque seguro sí se están dando, principalmente por la pandemia, principalmente en coberturas boscosas muy densas, que eso es lo que estamos viendo aquí. En coberturas boscosas de más de 30 árboles, los productores empiezan a cortar los árboles y las reducen un poco. Y bueno, eso no significa deforestación, es en una zona manejada, no es en un sistema boscoso, aunque sí es una cobertura boscosa. Bueno, voy a seguir pasando rápido porque creo que ya no tengo mucho tiempo, pero el tema es que un tema en carbono orgánico es igual. Bueno, aquí nos da que nosotros ganamos alrededor de
de 6 toneladas de carbono como C. Eso hay que multiplicarlo por 367 y así hace una buena montaña. Como les decía, volvemos a hacer carbono neutro. Las fincas, por lo tanto, este es el balance. Son extremadamente neutras. No hay mucho que decir. Estas son las remociones, alrededor de 125 toneladas de CO2 equivalente, pero eso lo triplican en términos de remociones cuando se utilizan este tipo de manejos. Bueno, eso era lo que les tenía yo. No sé si me pasé el tiempo. Disculpen. Muchas gracias.